Ya. Vamos a comenzar entonces, hay calculadora en mano y vamos a explicar los problemas que tenemos aquí a continuación. Dice, a ver, comencemos con el primero. Dice, una piedra se lanza horizontalmente con una velocidad inicial de 10 metros por segundo desde lo alto de un edificio de 20 metros de altura. ¿En qué punto caerá la piedra? Es un problema así medio, como decimos en lenguaje abierto. ¿En qué sentido? Es un poco general la pregunta, ¿no? Debemos entender que cuando dice a qué distancia se refiere del pie del edificio. Una pregunta debe ir más específica, pero acá es una pregunta muy general. A eso se llama pregunta abierta. Así es. Te deja la posibilidad de repente que tú lo interpretes. Un problema abierto es el que resuelven los peritos en criminalística, por ejemplo. Ellos tienen que ir armando más bien y añadiendo datos, suponiendo. Generalmente los problemas de examen de admisión no son así, pero veo que esas preguntas son así, ¿no? No deberían ser así. O sea, un poco como que hay que intuir qué es lo que quiere preguntar. Ya, entonces aquí está el proyectil en la posición inicial y luego el proyectil va a quedar en una posición final. Supongamos que es esta. Ya está. Entonces, deducimos que lo que nos están pidiendo es, dice, ¿en qué punto cae la piedra? Este punto, pero hay que ubicarlo. Entonces, suponemos que están preguntando no con respecto a la posición inicial, sino con respecto al pie del edificio. ¿Correcto? Tenemos que asumir eso. Ahora sí. Entonces, vamos a colocar los datos, ¿eh? Aquí tenemos una altitud de 20 metros. Aquí tenemos una altitud de 20 metros. El proyectil es lanzado horizontalmente con 10 metros por segundo. Dice segundo al menos uno porque han subido el exponente al numerador. Entonces esto describe la semiparábola y acá impacta. Entonces la pregunta es cuánto vale esta distancia. Distancia a la cual voy a llamar distancia D. No te olvides que verticalmente acá gobierna la gravedad y que hay un tiempo empleado. Entonces, cuando uno estudia el movimiento parabólico, lo analiza en dos partes. Podemos trabajar verticalmente, así es, usando las ecuaciones de la caída libre. Entonces vamos a usar que la altura es igual a la componente vertical inicial por el tiempo, más la gravedad, tiempo al cuadrado entre 2, ¿no? Altura igual componente vertical por el tiempo, más la gravedad, tiempo al cuadrado entre 2. Simplificamos lo que se va a simplificar. No hay componente vertical. Recuerda, siempre que se lance el proyectil horizontalmente para una semiparábola, no hay componente vertical inicial. No hay. Se lanzó horizontalmente, ¿correcto? Y no hay componente vertical inicial. Entonces este primer término se fue. La altitud es 20 metros, la gravedad 9,8, tiempo al cuadrado entre 2. De aquí sacamos el tiempo. Y luego trabajamos horizontalmente. Horizontalmente. Y el desplazamiento horizontal será la velocidad horizontal por el tiempo. Ahora, esto será 10 por lo que me ha salido acá. ¿Cuánto ha salido acá? ¿Lo han hecho con calculadora? Mira, si me dejaran usar gravedad 10, me saldría exacto. Así. Pero usan gravedad 9,8. Entonces uno tiene que, en el examen de admisión me supongo que te dejarán usar calculadora, ¿no? Profe, nada, sí, calculadora. ¿Cómo dices?
Sin O sea, calculadora No, trabaja. profesor, sin calculadora. ya, es que observa, a ver, sin calculadora, ya. Entonces, acá hay que trabajar a pulso, ¿eh? Si yo pongo gravedad 10, sale exacto 2 segundos y 20 metros. Entonces, como he puesto 9,8, quiere decir que la respuesta es 20,2. Pero así no juega Perú, pues. No pueden preguntar así estos cálculos sin calculadora. Ujú. Pero en fin, en el Perú, estamos en nuestro querido Perú. Me ahorro los comentarios. O sea, si trabajas con la gravedad 10, exacto te sale 2 segundos. Y si lo haces así, a lo valiente, te sale 2,02. Y al multiplicar 10 por 2, 0,2, la respuesta final es 20,2. Entonces, ¿cuál sería mi consejo si no quieres perder tiempo en el examen de admisión y no te dejan usar calculadora? Simplemente lo sacas con gravedad 10 y luego aproximas el resultado. Con gravedad 10 te sale 20. Entonces tiene que ser un poquitito mayor, poquitito nada más, ¿no? No puedo decir 26, no, pues mucho mayor. 24, no, 22 tampoco, 20,2. Si no, uno pierde tiempo, ¿no?, en el examen sin calculadora. ¿Cuál es la fuerza por metro de longitud en un alambre recto que conduce 10,5 amperes de corriente cuando está perpendicular a un campo magnético de 1,5 teslas? ¿Y qué sucede si el ángulo entre el alambre y el campo es de 45 grados? Entonces, esta es una pregunta clásica de la fuerza magnética sobre un conductor dentro del campo magnético, ¿no? Entonces, cuando tenemos un conductor dentro de un campo magnético, esta figura nos puede ayudar. Tenemos un conductor dentro de un campo magnético. Vamos a dibujar solo una línea de inducción, nada más, solo una. Hay más líneas, pero para muestra un botón. ¿De acuerdo? Hay más líneas, pero para muestra un botón. Ahí está. Entonces, este es el conductor por el cual va la corriente eléctrica, y este es el campo magnético. Y acá te dicen que en el primer caso es perpendicular, y luego te dicen qué sucede si el ángulo entre el alambre y el alambre. ¿Cómo es esto en general? Así. En general es así, observa. Eh, por acá viene la corriente eléctrica, por aquí. Por acá tenemos el campo magnético. Así. Y aquí está el ángulo. Entonces, L es la longitud del conductor. Entonces, la fuerza magnética es inducción del campo magnético, intensidad de la corriente, longitud, el seno del ángulo. Entonces, en el caso A dice perpendicular, o sea que el ángulo alfa es 90 grados. La fuerza magnética en el caso A será inducción magnética 1,7 teslas, intensidad de corriente 10,5 amperes, longitud del conductor dice fuerza por metro de longitud. Ah, esa es la trampa. Mira, cuando te digan fuerza por unidad de longitud, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Acá yo estoy calculando la fuerza conociendo sobre qué longitud trabajo.
Pero cuando ahí me digan la fuerza por unidad de longitud es un cociente. O sea, es fuerza magnética entre longitud del conductor. Entonces ahí solamente quedaría inducción magnética, intensidad de corriente, seno del ángulo. Ahora sí, en la parte A, la fuerza magnética por unidad de longitud sería 1,7 teslas por 10,5. Y en la parte B, la fuerza magnética por unidad de longitud sería 1,7. Profesor, ¿por qué por 10,5? Es que como dice perpendicularmente, el seno de 90 es 1. O sea, aquí es el seno de 90. Acá sería 1,7 por 10,5 por el seno de 45 grados. Y haciendo operaciones, aproximadamente, ¿cuánto resultaría? 1,7 por 10,5 nos va a salir 17,85. Y eso luego por seno de 45 nos va a salir 12,6. Entonces hay que aproximar. ¿Cuál marcaríamos? Ajá, la A. Entonces, aproximando sería 17,9. Hay que aproximar para sacar la respuesta en newton metro. Y aquí sería aproximando 12,6 newton metro. Gracias. Recuerden que hemos calculado la fuerza por cada unidad de longitud. A ver, del anterior problema, ¿cuál es la clave? 20,2. Del anterior problema, la respuesta es 20,2. Claro, milagros. Cuando no te especifican, se trabaja con 9,8, ¿no? Cuando dicen 10, se trabaja con 10. En un termómetro de columna de mercurio solo aparecen dos marcas de las temperaturas, 36,7 y 37 grados. La longitud de la columna entre estas marcas es de 1 centímetro. Una persona que usa el termómetro constata que la columna de mercurio mide 2,8 por encima de la marca 37 grados. Su temperatura, dice, en Celsius será. Es solamente cuestión de interpretación de los datos que te da el problema. Es solo cuestión de interpretación de los datos que da el problema. Tenemos un termómetro, ¿sí? Esta. Este es el termómetro. Dice que en ese termómetro solo hay dos marcas. Dice. Solo hay dos marcas. Dice. Ahí está. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos marcas. 36 grados y 37 grados.
y la longitud entre esas marcas es 1 centímetro. Luego nos dicen que una persona al usar el termómetro constata que la columna de mercurio mide 2,8 por encima de la marca. ¿Ya está? Entonces, según los datos del problema, tendríamos 2 veces esta situación. Entonces, interpretando, tendríamos lo siguiente. Ya mira, en el primer caso, acá tenemos 37 y 38. 37 grados Celsius y acá tenemos 38 Celsius. Perdón, al revés. 37 y 38. ¿Ya? Disculpen. Entonces, ahora me dice que cuando se usa el termómetro, la indicación está 2,8 por encima de la marca de 37 grados centígrados. ¿No? Según los datos, esto es así. Debido a la alta temperatura, se ha dilatado el mercurio que está en el bulbo del termómetro y ha subido. Entonces, esta persona detecta 2,87 centímetros por encima de 37. Eso es lo que él detecta. Bien, entonces, ¿cuál será la respuesta? Simple. Hay una proporción sencilla entre los grados Celsius, así es, ¿no? Un intervalo Celsius es equivalente a 1 centímetro. Por lo tanto, la temperatura T debe ser simplemente 37 grados Celsius más 2,8 grados Celsius, resultando al final 39,8 grados Celsius. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Esa sería entonces la respuesta. Ya. Seguimos. Si un cuerpo recorre 4,9 metros en su caída libre al ser soltado, ¿en qué tiempo hizo ese recorrido? Como te decía, todo está en los datos del problema, en el enunciado, ¿no? Entonces, es una caída libre, es soltado, dice. Entonces, la ecuación de la altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad
tiempo al cuadrado entre 2. Si es soltado, esto es 0. ¿Cuánto ha caído? 4,9. Gravedad 9,8. Tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, ¿cuánto va a resultar? Un intervalo de 1 segundo. ¿Entendido ahí? Muy bien, Stephanie. Muy bien, Ever. Muy bien. Muy bien, Stephanie. En un calorímetro cuya capacidad calorífica es de 40 calorías por grado Celsius, que se encuentra a 20 grados Celsius, se colocan 80 gramos de agua a 50 grados Celsius y una cantidad de hielo a 0 grados Celsius. Calcular la cantidad de hielo si la temperatura de equilibrio es 10 grados Celsius. Un poquito extenso, pero vamos a plantear la solución del problema. ¿Estamos? Ahí lo tienes, ¿ya? En un calorímetro cuya capacidad calorífica es de 40 calorías grados Celsius, que se encuentra a 20 grados Celsius, se coloca agua a 50 grados Celsius, hielo a 0 grados Celsius, 10 grados Celsius. Mira que hay bastantes temperaturas. Hay bastantes temperaturas. Vamos a ordenarlas de menos a más. ¿De acuerdo? Vamos a ordenarlas de menos a más. Aquí colocamos la más baja, que sería 0 grados Celsius. Aquí colocamos la que viene, que sería 10 grados Celsius. Luego, 20 grados Celsius. Y al final, 50 grados Celsius. El calorímetro se encuentra a 20 grados Celsius. O sea, aquí tenemos al calorímetro. Del calorímetro tenemos su capacidad calorífica, 40 calorías por grado Celsius. No tenemos su masa. El agua a 50 grados Celsius, o sea, aquí tenemos agua. ¿Qué cantidad de agua? 80 gramos. Del agua sabemos su calor específico. 1. Caloría por grado Celsius. A 0 grados Celsius, que tenemos hielo. Pero no sabemos cuánto de hielo. X. No te olvides que el calor latente del hielo para la fusión es 80 calorías por gramo. Así es. Y 10 grados Celsius es la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Hacemos los balances de calor. Observa. El hielo primero tuvo que cambiar de fase. Así es. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el cambio de fase? M por L. Para el hielo vamos a tener que usar cantidad de calor de cambio de fase M por L. Luego, convertido en líquido, aumenta su temperatura. Cuando aumenta su temperatura, usamos masa, calor específico por cambio de temperatura. El calorímetro se enfría, pero en el calorímetro no conocemos la masa, ¿no? Acá se usa capacidad calorífica por cambio de